Dice en YouTube: yo creo en Jesús el Mesías. Que bueno, para nosotros también Jesús es el Mesías. Pasemos entonces a la derashá, la explicación de Isaías 30 del 1 al 33. Hay de los hijos rebeldes, dice Yahvé, que hacen un plan, pero no según mi espíritu, que descienden a Egipto sin consultarme, dice Isaías 30 del 1 al 2. Amados amigos, cuando el profeta Isaías pronunció estas palabras, Israel estaba entre dos poderes: Asiria, que avanzaba con violencia desde el norte, y Egipto, que prometía ayuda pero no ofrecía más que humo, en el sur. Desde la perspectiva histórica, esto ocurrió a finales del siglo VIII antes de la era común o antes de Cristo, pero el mensaje leído con ojos ebionitas sigue vivo porque habla de la tendencia humana eterna: buscar seguridad en manos equivocadas cuando la instrucción divina exige responsabilidad, obediencia y transformación interna. La frase hebrea Hoi banim sorerim, hay de los hijos rebeldes, que es con la que abre este capítulo, no describe simples desobedientes. El término sorer connota a alguien que se desvía deliberadamente de un camino recto ya conocido, es decir, alguien que peca o comete el error a propósito. No es ignorancia, es sustitución. El pueblo reemplazaba la Torá por estrategias políticas. No era el mismo error que denunciaría siglos después Rabí Yehoshua, el maestro Jesús, cuando llamó a sus contemporáneos a volver el pesado pero dulce yugo de la Torá, sin agregarle cargas humanas ni reemplazarle por soluciones rápidas. Desde la halajá ebionita, esto toca una verdad central: toda decisión ética debe ser consultada con Dios, lo cual significa medir a través de su instrucción, de la Torá, y no solo de emociones o cálculos cortoplacistas. Isaías lo expresa con una imagen fuerte: que cubren con un manto, pero no del mío, dice el primer versículo del capítulo 30. En hebreo puede leerse como verter una cobertura, una metáfora para fabricar una protección ilusoria. Psicológicamente es el mecanismo humano de autoengaño. Cuando tememos perder el control, creamos mesías falsos, alianzas, compras, líderes, promesas, ideologías. Todo esto son nuestros Egiptos modernos. El Egipto histórico representaba poder militar, caballos, carros de guerra, riquezas, magia, prestigio diplomático, etc. Hoy representa todo lo que promete salvación sin existir un cambio interior. Lo que Isaías denuncia es la dependencia psicológica de muletas externas que sustituyen la disciplina espiritual. La mente humana, como demuestra la neuropsicología contemporánea, busca siempre reducir ansiedad mediante decisiones impulsadas por el sistema límbico. Pero la Torá pide que la razón, la ética y el espíritu dominen nuestros impulsos. Así que Isaías no solo critica una decisión política, revela una lucha interna entre la ansiedad y la fidelidad al Creador. El profeta describe a Egipto como Rahab, la inactiva, dice el capítulo 30, versículo 7. La imaginería es fascinante. Rahab es un monstruo mitológico simbolizando caos, pero aquí es un monstruo que no muerde, solo hace ruido. Recordemos la expresión o la frase popular que tenemos en México y muy probablemente en el resto de Hispanoamérica: perro que ladra no muerde. Egipto es ruido sin poder. La ciencia podría llamarlo una expectativa desajustada, una predicción mental que se forma sin evidencia real. Isaías advierte que el pueblo construía toda una estrategia basada en la ilusión cognitiva. Por eso Yahvé, el Dios de Israel, les ordena: escríbelo en una tablilla, dice el versículo 8. La palabra sefer implica algo permanente, una enseñanza para todas las generaciones. La rebeldía no es un evento histórico, sino una tendencia humana constante. El pueblo decía: no nos profeticen lo recto, díganos cosas halagüeñas, es decir, querían que les alabaran los oídos.
Desde la ética ebionita, esto es el rechazo clásico a la voz profética que siempre incomoda. El ser humano suele preferir mensajes que alivien el ego, no que lo transformen. Es la misma razón por la que tantos recibieron al Mesías de forma superficial, pero rechazaron su exigencia alágica de justicia, pobreza voluntaria, mansedumbre y fidelidad a la Torá. Pero la grandeza del capítulo 30 de Isaías está en el giro inesperado. En medio de la denuncia aparece una de las promesas más tiernas de la Mikra. Por tanto, Yahvé esperará para tener piedad de ustedes. Bienaventurados todos los que esperan en él. Dice el versículo 18 del capítulo 30. La palabra hebrea para esperará es yehake, una forma intensiva de jaká, que significa una espera paciente, activa, como la de un maestro que no suelta al alumno hasta que éste aprenda. Esta idea es profundamente ebionita. Yahvé, el Elohim de Israel, no abandona al que tropieza, sino que insiste en llevarlo de regreso a la senda de la justicia. La misericordia no anula la ley no anula la misericordia. Ambas se abrazan. Isaías continúa: tus oídos oirán detrás de ti una voz que te diga, este es el camino, camina por él, dice el versículo 21. La tradición ebionita interpreta esto como la voz interna de la Torá escrita en el corazón, algo que también viene en el capítulo 31 de Jeremías. No como un abandono de las mitzvot, sino como una internalización. Psicológicamente, esto describe la conciencia moral madura, cuando la instrucción ya no se siente impuesta, sino natural, interior e integrada a nosotros mismos. Científicamente, sabemos que los hábitos éticos repetidos literalmente modifican las conexiones neuronales y la disciplina espiritual crea patrones estables de conducta. Isaías lo anticipa sin vocabulario moderno. La fidelidad transforma nuestro cerebro. El profeta luego anuncia un futuro de restauración, lluvia, pan abundante, luminosidad multiplicada. Pero todo ese resplandor viene después de destruir los ídolos de plata y de oro, según dice el versículo 22. Para la lectura ebionita, estos ídolos no son solo objetos, son sistemas de vida alternativos que reemplazan el camino de Dios. El discípulo de Rabbi Yehoshua, del Maestro Jesús, no puede servir a Dios y a las riquezas, o a la justicia y al prestigio, o al reino y a los gobiernos de este mundo. La destrucción de los ídolos es un acto alágico y psicológico, romper dependencias para caminar libres. Finalmente, Isaías cierra con una imagen impresionante, porque Yahvé tiene preparado un Tofet con fuego y leña en abundancia. Históricamente, Tofet era el valle donde algunas naciones practicaban sacrificios humanos. Isaías lo resignifica, le cambia el significado. El lugar de la violencia humana será el horno donde se derrumban los imperios opresores. Desde una perspectiva ética, esto simboliza un principio fundamental. Toda estructura construida sobre injusticia terminará consumiéndose en su propia corrupción. En clave ebionita es el juicio contra todo poder que se exalta contra la Torá y contra el reino de Dios. El fuego de Yahvé no destruye al pobre ni al humilde, destruye las estructuras que oprimen a los pobres. Es el mismo espíritu del mensaje del Maestro Jesús. Los últimos serán los primeros. Cuando Isaías dice que el soplo de Yahvé es como torrente de azufre, evoca no un castigo irracional, sino la destrucción inevitable de todo lo que contradice la justicia. ¿Cómo aplicamos todo esto hoy? Cada vez que buscamos soluciones sin consultar la instrucción divina, descendemos a nuestro propio Egipto. Cada vez que preferimos palabras suaves en vez de la verdad, repetimos el error de Judá que decía a los profetas: no nos profeticen. Cada vez que confiamos más en sistemas humanos que en la ética del reino, nos hacemos hijos rebeldes de Dios. Pero cada vez que volvemos, Elohim nos espera. Él no exige perfección, sino dirección. Y la dirección está clara.
Este es el camino, camina por él. ¿Cuál camino? El mismo que enseñó el Maestro Jesús: justicia, humildad, compasión, fidelidad a la Torá, servicio desinteresado, libertad de los ídolos, rectitud interior y exterior. Que la voz detrás de nosotros, la voz de la Torá, de los profetas y del Mesías, nos recuerde constantemente: no vuelvas a Egipto, vuelve a mí. Hasta aquí esta derashá, esta explicación acerca del capítulo 30, del libro profético de Isaías. Antes de pasar al tercer salmo, vamos a ver si hay por aquí algún otro comentario. Dice: no es justo que Palestina sufra por la gente a la que ayudaron para huir de Hitler. Así es, durante todo el siglo, principios del siglo XX, los palestinos estuvieron recibiendo a muchísimos judíos que venían de persecuciones en Europa, principalmente después de 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y muchos fueron liberados de campos de concentración, y entonces mucha gente comenzó a llegar a Palestina, y los palestinos fueron bastante hospitalarios y muy amables con ellos, y pues hoy están sufriendo, y mucha gente podría decir: por eso no debemos de ser buenos con nadie, porque después nos pagan mal. Pero no es así. La verdad es que las enseñanzas de Rabbi Yehoshua, del Maestro Jesús, es que debemos de ayudar a todos de manera desinteresada, y si la persona nos paga mal, bueno, ese es un asunto de esa persona con Dios, y ya será juzgada y castigada por estas acciones que la persona de manera malagradecida haga contra nosotros. Aquí tenemos a José, dice: hola a todos, Shabbat Shalom José. Ahora sí, pasemos a el tercer salmo de este servicio de Shabbat. Este es el salmo capítulo número 72.